Nunca imaginé que esto sucedería. Cuando se habla de una luna de miel, uno piensa en momentos idílicos. Paseos por la playa. El sonido de las olas, rompiendo en la orilla. Y las manos entrelazadas bajo un cielo estrellado. Eso era exactamente lo que había soñado. Lo que había imaginado durante meses mientras lo planeaba. Pero la realidad fue diferente. Infinitamente más complicada y enredada. Carlos y yo habíamos llegado a las Maldivas 2 días antes. Había sido un vuelo largo desde España. Pero la emoción de la luna de miel de nuestra nueva vida juntos había aligerado todo. La primera noche. Nos entregamos a una pasión intensa. Consumida tal vez más por la tensión acumulada durante los preparativos de la boda que por el amor mismo. Pero ya desde la mañana siguiente, algo había cambiado. No sabía exactamente qué. Pero había una sensación. Una ligera inquietud. Como una sombra escondida detrás de cada sonrisa de Carlos. El resort era paradisiaco. Villas privadas frente al océano. Una vegetación exuberante que rodeaba cada rincón. Y el aroma de las flores tropicales que se mezclaba con la sal del mar. Pero Carlos parecía distante. Sumido en sus pensamientos. Absorto en una especie de aislamiento emocional que no podía penetrar. Así que, desde el segundo día, me encontré a menudo sola. Explorando el resort y sus maravillas. Mientras él se refugiaba en la lectura de una novela negra. Que había traído consigo. Recuerdo el momento exacto en que lo vi por primera vez. Era el tercer día y estaba paseando por la playa. Con los pies hundiéndose en la arena suave y blancísima. Cuando noté a un hombre sentado en una roca. No lejos de la orilla. Estaba de espaldas. Pero se distinguía claramente por su físico atlético. Y su cabello oscuro y rizado. Que el viento despeinaba en todas direcciones. Llevaba una camisa blanca de lino abierta en el pecho. Y unos pantalones cortos de color caqui. Parecía estar completamente inmerso en la vista del océano. O tal vez en pensamientos igual de profundos. Curiosa, seguí caminando. Acercándome casi sin darme cuenta. Cuando estuve lo suficientemente cerca, él se giró. Tenía unos ojos profundos, color avellana. Y una sonrisa desarmante que parecía iluminarse apenas medio. No había vergüenza ni sorpresa en su rostro. Solo una calma absoluta. Como si me estuviera esperando desde siempre. Hola, dijo con una voz cálida y profunda. En un español casi perfecto. Aunque con un ligero acento extranjero. Que no pude identificar de inmediato. Hola, respondí yo, tal vez demasiado rápido. Sintiendo mi corazón acelerarse sin una razón aparente. ¿Eres nueva aquí? Pregunto, aunque parecía ya conocer la respuesta. Sí, llegué hace unos días, respondí. Tratando de mantener un tono de voz neutral. Pero su presencia me incomodaba. Como si hubiera logrado leerme por completo con una sola mirada. Bienvenida entonces, soy Alejandro. Contestó tendiéndome la mano. Dudé solo un instante antes de estrechársela. Notando su apretón firme pero no demasiado. Seguro pero sin imponerse. Yo me presenté, pero no añadí nada más. Quizás debería haber mencionado a mi marido la luna de miel. Explicar mi situación de inmediato. Pero algo me detuvo. Quizás era el deseo de ser vista como una mujer. No solo como una esposa recién casada. Tal vez era una curiosidad latente. Que empezaba a abrirse camino en mi pecho. Hablamos un rato. Me contó que era francés de Marsella. Un fotógrafo de viajes que había decidido tomarse un descanso. Para buscar nuevas inspiraciones. Me escuchaba con atención. Sus ojos nunca se apartaban de los míos. Como si cada palabra que pronunciaba fuera de vital importancia. Hacía tiempo que no me sentía tan escuchada, tan vista. Carlos,
aunque siempre había sido un hombre atento. En los últimos tiempos parecía haberse distanciado. Como si fuéramos dos planetas que, aunque girando alrededor del mismo Sol, se encontrarán en órbitas opuestas. Ese día y en los días siguientes. Me encontré con Alejandro varias veces. A veces por casualidad o otras veces menos. Empezamos a hablar cada vez más. A pasear juntos por la playa. O a sentarnos en el bar del resort. Para tomar una copa al atardecer. Él siempre era amable, nunca intrusivo. Pero había algo en sus ojos. Una intensidad que hacía latir mi corazón de manera irregular. No me atrevía a contarle a Carlos sobre estos encuentros. Después de todo, no había nada de malo en una conversación inocente. Pero sabía que, dentro de mí, algo empezaba a cambiar. El giro llegó una noche. Cuando Carlos me dijo que saldría a pescar mar adentro. Con algunos de los otros huéspedes. Era una excursión que ocuparía toda la noche. Y yo decidí quedarme en el resort. Me sentí aliviada. Casi feliz de tener tiempo para mí. O al menos eso pensaba. Me encontré, como casi todas las noches. En el bar de la playa. Sentada en un taburete con una copa de vino blanco en la mano. Alejandro no tardó en llegar. Llevaba una camisa azul oscuro. Que resaltaba el color de sus ojos. Y unos pantalones de lino claros. Cuando me vio, su sonrisa se ensanchó. Y en ese momento comprendí que lo había deseado. Que lo había estado esperando. Hablamos largo y tendido esa noche. Más de lo que habíamos hablado nunca. Me contó sobre una relación pasada. El dolor de un amor terminado. Sus sueños y sus miedos. Yo le hablé de mí, de Carlos, de nuestro matrimonio. Que aún sentía tan nuevo, tan frágil. Pero había una verdad que no pude pronunciar. Me había casado con Carlos. No tanto porque lo amara de manera abrumadora. Sino porque parecía la única opción correcta. La única que me garantizaría una estabilidad emocional. Después de años de caos sentimental. Hacia la medianoche. Las estrellas habían aparecido en el cielo. Brillantes y numerosas como nunca las había visto. La brisa marina era fresca. Y sentía un escalofrío recorrer mi espalda. Alejandro se acercó y, con un gesto dulce, me puso una chaqueta ligera sobre los hombros. ¿Tienes frío?, preguntó. Su voz apenas un susurro. No, respondí. Estoy bien. Sin embargo, sentía que el mundo giraba más rápido. O tal vez era yo la que me estaba perdiendo en ese torbellino. De emociones confusas e inesperadas. Fue él quien dio el primer paso. Se acercó un poco más. Su respiración cálida contra mi piel. Sus ojos que nunca dejaban los míos. ¿Puedo besarte?, preguntó. Con una sinceridad y una ternura que me desarmaron por completo. No respondí de inmediato. Sentía mi corazón latiendo furiosamente en el pecho. Mi mente gritando en contra de lo que estaba sucediendo. Pero mi cuerpo parecía moverse por sí solo. Asentí lentamente, casi imperceptiblemente. Y él captó la señal. Su beso fue dulce, lento, casi respetuoso. Pero ese contacto fue suficiente para desatar algo dentro de mí. Todo lo que había estado reprimido durante tanto tiempo. Explotó en ese momento. Sentí sus manos recorriendo mi espalda, atrayéndome hacia él. Y me dejé llevar, entregándome por completo a ese instante. Sin pensar en lo que vendría después. Nos dirigimos hacia su villa, caminando rápidamente por la arena. Con los corazones latiendo al unísono. Cuando la puerta se cerró detrás de nosotros. Todo el resto del mundo desapareció. Fuimos arrastrados por una pasión irrefrenable. Un deseo que no había sentido en años, tal vez nunca. Me sentí viva, completamente viva. Por primera vez en tanto,
demasiado tiempo. No sé cuánto tiempo estuvimos allí en esa habitación. Envueltos en la luz tenue de las velas. Perdidos el uno en el otro. Solo sé que cuando finalmente me detuve a respirar, sentí una oleada de pánico invadirme. ¿Qué había hecho? ¿Qué pasaría ahora? Pero entonces Alejandro me miró. Y vi en sus ojos una dulzura y una comprensión que me calmaron. Me quedé allí en sus brazos, escuchando el sonido del océano rompiendo en la orilla. Sentía el latido de su corazón bajo mi mejilla. Y por un momento olvidé todo lo demás. Cuando regresé a la villa que compartía con Carlos, el sol ya estaba saliendo, me sentía confundida, llena de remordimientos, pero también increíblemente viva. Carlos aún no había regresado y me metía en la cama. El aroma de Alejandro aún en mi piel. Una sonrisa involuntaria dibujada en mis labios. No sé qué sucederá ahora. ¿Qué traerá el futuro? Solo sé que algo ha cambiado dentro de mí. Irrevocablemente, y por más que me duela. No puedo arrepentirme del todo de lo que ha sucedido. Si te gusta la historia, deja un me gusta y suscríbete al canal. Gracias. Quizás fue un error. Quizás fue un momento de debilidad. O quizás simplemente fue el llamado del océano. De una libertad que no sabía que deseaba hasta que la encontré. Al día siguiente, todo parecía haber vuelto a la normalidad. Pero en realidad nada lo estaba. Carlos regresó al amanecer, con una sonrisa cansada y satisfecha. Y el olor a mar todavía en su ropa. Me abrazó con esa ternura, que siempre había hecho tan fácil amarlo. Yo le devolví el abrazo, tratando de sofocar la culpa, que me apretaba la garganta. Sentía un nudo en el estómago, como si un peso invisible estuviera aplastándome lentamente el pecho. No le dije nada. ¿Cómo podría? Hablar habría significado romper el hechizo. Destruir la frágil ilusión de serenidad que aún flotaba entre nosotros. Y así empecé a mentir. A mentir con gestos. Con sonrisas, con palabras. Las mentiras se colaban entre nosotros. Como hilos invisibles. Tejiendo una red intrincada. De la que me sentía incapaz de salir. Cada vez que Carlos me tocaba. Cada vez que me miraba con cariño. Mi corazón se rompía un poco más. Alejandro seguía allí en el resort. Y nos encontrábamos a escondidas. No podía mantenerme alejada de él. Aunque sabía que cada momento que pasaba con él, me acercaba más a un punto de no retorno. Había algo en el que me atraía irresistiblemente. Tal vez era la libertad que irradiaba en cada gesto. Tal vez la forma en que me hacía sentir viva. Como si el mundo estuviera lleno de posibilidades inexploradas. Pasamos muchas más noches juntos. Siempre en secreto. Siempre con esa sensación de urgencia. Que crecía entre nosotros. Cada vez que nos besábamos. Cada vez que hacíamos el amor. Sentía que me perdía un poco más. La culpa se mezclaba con el deseo. Creando un cóctel peligroso. Que me volvía dependiente de esa sensación. Había una parte de mí que quería detenerse. Confesar todo. Tratar de reconstruir los pedazos de mi vida. Pero otra parte, la más salvaje, me susurraba que continuara. Que me entregara a lo que el destino había puesto en mi camino. Una noche, después de hacer el amor, me quedé acostada junto a Alejandro, escuchando el sonido de las olas a través de la ventana abierta. Tengo que decírselo a Carlos. Dije de repente, rompiendo el silencio. Alejandro se volvió hacia mí. Sus ojos llenos de esa dulzura. Que había aprendido a reconocer. ¿Lo amas? Me preguntó, su voz tranquila, sin rastro de juicio. Dudé buscando la respuesta en la oscuridad de la habitación. Sí,
respondí al final. Pero la palabra sonó vacía. Como si fuera una respuesta automática, sin significado. Pero no como pensaba que lo amaba. No como debería. Alejandro no dijo nada por un momento. Luego se giró de nuevo a mirar el techo. Con una expresión que no pude leer del todo. No estoy aquí para juzgarte, ¿sabes? Dijo finalmente. Pero debes ser sincero contigo misma, antes que nada. Esas palabras se quedaron conmigo, acompañándome como un eco en las horas y días siguientes. Me di cuenta de que tenía que tomar una decisión. No podía seguir viviendo en ese limbo, escondiéndome detrás de mentiras y silencios. Pero la elección no era tan simple como hubiera querido. Una tarde, Carlos me propuso ir a dar un paseo en barco. Solo nosotros dos. Necesitamos algo de tiempo juntos, ¿verdad? Dijo, sonriendo. Y yo asentí, tratando de ocultar la tensión que me atenazaba. El barco se alejó lentamente de la orilla, empujado por las olas calmadas del océano. Carlos estaba relajado, feliz. Y yo intentaba imitarlo. Pero cada vez que me miraba, sentía que mis ojos ardían con lágrimas contenidas. Era tan amable, tan enamorado, que la culpa me aplastaba como una losa. En un momento dado, Carlos me tomó de la mano. Y me miró a los ojos. ¿Hay algo que no va bien? Preguntó su voz llena de preocupación. Te veo diferente, distante. Mi corazón se detuvo por un momento. Debería habérselo dicho entonces. Confesar todo y esperar su comprensión, su perdón. En cambio, bajé la mirada y negué con la cabeza. No, todo está bien, mentí una vez más. Solo cansada. Él me apretó más fuerte la mano. Sea lo que sea, podemos enfrentarlo juntos. Dijo, te amo, y nada podrá cambiar eso. Sentí las lágrimas correr por mis mejillas. Y me odié por mi debilidad. Debería haberlo dicho, debería haber encontrado el coraje. Pero me quedé en silencio, atrapada por mis miedos. Los días pasaron y la tensión dentro de mí creció. Ya no sabía cómo comportarme con Carlos. Cada gesto parecía cargado de significados ocultos. Y sin embargo, no podía dejar de ver a Alejandro. Era como si estuviera dividida en dos. Entre la vida que había elegido y la que había descubierto que deseaba. Luego llegó la última noche de nuestra estancia. Había una fiesta en la playa, un evento especial. Para todos los huéspedes del resort. Carlos me convenció de ir, aunque yo habría preferido quedarme en nuestra villa. Sentía que esa noche sería decisiva. Aunque no sabía aún de qué manera. La playa estaba iluminada por cientos de linternas. La música llenaba el aire y los huéspedes bailaban en la arena, riendo y cantando. Carlos me tomó de la mano y me llevó hacia el centro de la pista. Reía, parecía realmente feliz. Sentí una pulsada de dolor en el pecho, sabiendo que esa felicidad estaba construida sobre una mentira. Entonces, de repente, lo vi. Alejandro estaba allí, de pie, no muy lejos. Con una copa en la mano. Sus ojos se encontraron con los míos. Y su mirada era seria e intensa. Sabía lo que estaba pensando. Lo que habría querido decir. Me acerqué a él, soltando la mano de Carlos. Sentí su mirada sorprendida sobre mí. Pero no me detuve. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Carlos con una nota de confusión en la voz. Me giré hacia él tratando de encontrar las palabras adecuadas. Necesito hablar contigo, dije, y mi voz temblaba. Necesito decirte la verdad. Carlos me miró y vi el color abandonar su rostro. ¿Qué está pasando? Preguntó, su voz era baja, tensa. Alejandro no dijo nada, pero su mirada estaba fija en mí. Sentí la ansiedad crecer dentro de mí. Pero sabía que ya no había tiempo para dudar. Tenía que decirlo.
Tenía que enfrentar las consecuencias de mis acciones. He cometido un error, comencé, y mi voz temblaba. Pero continué. Un error que nunca quise cometer. He conocido a alguien. El silencio cayó entre nosotros como una losa. Y Carlos dio un paso atrás, su rostro ahora completamente pálido. Alguien repitió, y su voz estaba cargada de incredulidad y dolor. Asentí, tratando de mantener el contacto visual. Aunque cada parte de mí quería huir. Sí, dije, he conocido a Alejandro, y lo siento, Carlos. Pero no puedo mentir más, te he traicionado. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Pesadas como piedras. Vi el rostro de Carlos, retorcerse en una expresión de sufrimiento puro. ¿Por qué?, preguntó, y parecía un niño perdido. Incapaz de comprender lo que estaba sucediendo. No tenía una respuesta sencilla. No lo sé, dije. Y sentí las lágrimas descender por mis mejillas. Tal vez porque me sentía perdida. Tal vez porque buscaba algo que no tenía. Pero no es tu culpa, Carlos, es mía. Carlos negó con la cabeza, como para sacudirse mis palabras. No puedo creerlo, murmuró. Y luego, sin decir nada más, se giró y se alejó. Desapareciendo entre la multitud festiva. Me quedé allí, inmóvil. Mientras el mundo a mi alrededor seguía girando. Alejandro me tomó de la mano, pero lo aparté. Tengo que ir con él, dije. Y mi voz era un susurro quebrado. ¿Realmente quieres hacerlo?, preguntó Alejandro, el dolor evidente en sus ojos. Sí, respondí. Debo hacerlo. Corrí a través de la multitud. Buscando a Carlos entre la gente. Pero cuando finalmente lo encontré, ya era demasiado tarde. Estaba en uno de los pequeños botes. Listo para zarpar hacia el mar abierto. Lejos de mí. Traté de alcanzarlo, de llamarlo. Pero él nunca se volvió. Me quedé en la orilla. Viendo cómo el bote se alejaba en la oscuridad. Sabía que había perdido algo precioso. Algo que tal vez nunca volverían a encontrar. Pero al mismo tiempo sentí que por primera vez había tomado una decisión. Una decisión difícil, dolorosa. Pero mía. El viento soplaba fuerte. Y el océano seguía susurrando sus secretos. Indiferente a mi dolor. Y en ese momento comprendí que, fuera cual fuera mi camino, lo recorrería hasta el final. Sin esconderme más. La historia ya terminó, pero si quieres escuchar otras historias de secretos y mentiras, haz clic en uno de los vídeos que ves en la pantalla y recuerda suscribirte al canal para recibir nuevas historias todos los días.